Ahora sí vamos a analizar toda esta información que ha surgido en la semana. Agradecemos muchísimo a los panelistas que tenemos esta noche en Ventana al Mundo, un panel de lujo. Muchísimas gracias. María Cristina Rosas, analista internacional, también profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, columnista y por supuesto que ha participado en muchos medios y también aquí en Canal 14. Gracias, María Cristina, por estar Buenas noches, qué gusto estar aquí, Claudia, Eduardo. Y también a Eduardo Roldán, ex embajador de México en Libia, Túnez y Mauritania, también fue cónsul general de México en Hong Kong y también autor de estos recientes libros que nos estaba comentando, Trump contra el mundo y también El mundo convulso. De hoy, muchísimas gracias, Eduardo Roldán. Saludos, Claudia. Saludos, Cristina. Bueno, pues la tesis de hoy es precisamente si estamos ante un cambio, ante un cierre de página en estos acuerdos, por ejemplo, que se hicieron desde la década de los 40, el tratado de GATT con la formación de la Organización Mundial de Comercio. Prácticamente estamos en el fin de una era y en una nueva forma de aplicar pues una manera de gobernar bajo un mandato unilateral de Donald Trump. ¿A qué nos estamos enfrentando? Bueno, yo creo que la crisis del sistema multilateral del comercio tiene ya mucho tiempo de estarse gestando. Ocurre que la creación de la OMC en 1995 tiene que ver con que se había agotado el modelo de comercio internacional existente. Antes de que surgiera la OMC, había ya muchos obstáculos no arancelarios al comercio. Y por otra parte, el GATT, el organismo precedente, era un organismo pobremente equipado para atender problemas como el dumping, como las barreras ambientales, como los subsidios, etcétera. Por eso fue necesario crear la OMC. Pero no bien nació la OMC, de inmediato cayó en crisis. Y lo recordamos con el lanzamiento de la ronda de Doha, en 2001, ronda que a la fecha no puede concluir. Estamos en 2025 y la crisis de la OMC recién nacida y desde que vio la luz continúa al día de hoy. Por otro lado, si habláramos de las instituciones de Bretton Woods, que el año pasado pues cumplieron 60 de existir, también están agotadas. El Fondo Monetario, el Banco Mundial surgieron para producir estabilidad macroeconómica, para ayudar a países con problemas de balanzas de pagos, para apoyar procesos de inversión en naciones en desarrollo, en fin, pero el modelo también está sumamente desgastado. Yo creo que el problema de fondo, Claudia, es que Estados Unidos ha perdido hegemonía, ha perdido presencia en las relaciones económicas internacionales y este MAGA de Donald Trump, el Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande otra vez, tiene que ver con castigar al mundo para ver si de esa manera las empresas que operan en esas naciones del mundo se van a Estados Unidos para hacer sus operaciones. En parte el sentido de estos aranceles que está imponiendo a la comunidad internacional es eso, que por ejemplo Volkswagen diga, no me conviene estar en Puebla porque voy a tener que pagar muchos aranceles, mejor muevo mi planta a Estados Unidos y así evito todos estos aranceles. Ese es el razonamiento que hace Donald Trump, pero por supuesto es un razonamiento poco acertado, con una visión de corto plazo y que puede hacerle un profundo daño a la economía internacional. Ya se habla de que está próxima a una recesión en parte por estas medidas. Embajador, ¿cómo estamos enfrentando este panorama? ¿Sí estamos ante una nueva forma de hacer comercio o en realidad pues es como más del mensaje y de la forma de gobernar de Donald Trump? Bueno, estamos viviendo un mundo convulso. Esa es una realidad. Y quiero completar lo que dice la doctora Cristina Rosas, porque efectivamente es un mundo convulso, es un mundo de cambio de época y de régimen, y tenemos que entenderlo así, porque las propias normas e instituciones que creó Estados Unidos, las creó Naciones Unidas para dar estabilidad, para dar equilibrio a las monedas, el Fondo Monetario, para fomentar la infraestructura a nivel mundial, el Banco Mundial, para fomentar la educación y la cultura, y la UNESCO y la FAO para producir alimentos y evitar conflictos como sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. Lo que creó Estados Unidos lo está destruyendo Trump. Y esa es la contradicción que estamos viviendo, porque se sale de la UNESCO, se sale de la Organización Mundial de Comercio, se sale del Tratado de París de Cambio Climático, etcétera, etcétera. Entonces está generando inestabilidad más que estabilidad. Y sobre la cuestión del GATT, yo quiero ser muy puntual.
que estamos regresando al pasado. Lo que nos habíamos liberado, iniciado con el GATT y con la Organización Mundial de Comercio para fomentar el libre comercio y abatir los aranceles, pues ahora es lo contrario. Y esto va a tener repercusiones, está teniendo a nivel mundial. Entonces, estamos regresando al pasado, ese es el problema. Le doy un ejemplo. México era miembro del GATT. No era miembro del GATT. Cuando entra al GATT y después a la OMC, cambiamos la ecuación, porque de ser un país proteccionista, el 80% de nuestro comercio era petróleo y gas y el 20% era manufactura. Después de que ingresamos a la OMC, nos liberamos de ese proteccionismo arcaico y la ecuación cambió. Ahora exportamos 80% de manufactura y 20% de productos petrolíferos. De modo que el mundo sí ha cambiado y tenemos que reflexionar porque no podemos regresar al pasado. Y gran parte de esto es un año clave, lo que se vivió en 1979 a nivel internacional, que también pues tuvo consecuencias en las décadas siguientes. Si les parece, vamos a ver esta pieza que preparamos aquí en Canal 14 sobre este año clave, 1979. El año de 1979 marcó el comienzo de una nueva época económica que implicó una menor intervención del Estado en favor del libre mercado, lo cual transformaría el sistema mundial en las décadas siguientes. El 4 de mayo de ese año, Margaret Thatcher asumió como primera ministra de Reino Unido y apenas se terminó de instalar en el número 10 de Downing Street, implementó una política económica que privilegiaba la desregularización, la privatización y la reducción del papel del Estado. Su modelo fue copiado por otros mandatarios como el estadounidense Ronald Reagan, el chileno Augusto Pinochet o el argentino Carlos Menem. Si bien en un principio algunos países crecieron al globalizarse su economía, más temprano que tarde, ese modelo terminó aumentando la desigualdad social y concentrando la riqueza en clases empresariales. You turn if you want to. The ladies not for turning. Mientras algunos países se esperanzaban con la llegada del neoliberalismo, su modelo opuesto, el comunismo, se debilitaba al enfrentar problemas económicos que derivaron en reformas internas en algunos países y revoluciones en otros. China se encontraba en un proceso de reapertura económica marcado por un alejamiento de las políticas maoístas y sentando las bases para el crecimiento supercapitalista que tendría en los siguientes años. 1979 fue el año que marcó el debilitamiento de la Unión Soviética, que terminaría en su separación 12 años después. La intervención militar en Afganistán le salió demasiado cara, provocando una crisis interna ante la falta de recursos y generando un malestar en la población que hasta entonces defendía el movimiento. Además, intensificó las tensiones de la Guerra Fría y aisló aún más al país en la escena global. Las consecuencias de esa guerra terminarían golpeando al mundo por muchos años más, llegando a su cúspide con los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001. En Medio Oriente, la revolución iraní provocó el aumento de los precios del petróleo, generando una crisis energética global. In imposing these tariffs, we were just trying to deal with a particular problem, not begin a trade war. Los 46 años del dominio neoliberal se terminaron este 2 de abril cuando Donald Trump regresó al proteccionismo del Estado, dejando la pregunta si en realidad la libertad de los mercados sin que nadie los regule funcionó para brindar bienestar a la mayoría de las personas o solo fue un mecanismo que disparó las desigualdades en el mundo. Diego Camacho, Canal 14. Y por supuesto, después de este año, bueno, a mí me queda pues profunda esta reflexión del embajador Eduardo Roldán, que dice que no podemos regresar al pasado, pero pareciera que estamos como en el mundo del revés, en donde todas estas estructuras multinacionales y multilaterales prácticamente están viéndose, pues por no decir colapsadas, amenazadas con este tema arancelario, pero también con otras políticas que ha marcado Donald Trump. Yo creo que Trump está partiendo de una falacia, porque él nomás el argumento que utiliza
es que tienen una balanza deficitaria con todos los países del mundo, lo cual no es cierto. Pero además tenemos que recordar que la balanza de pagos está integrada por la balanza comercial y la balanza de servicios. Y Estados Unidos, prácticamente en todos los países, se ha beneficiado de la balanza de servicios. Entonces nomás toca un tema, pero no toca lo otro. Es engañoso. Si se fijan, en ningún momento ha hablado de la balanza de servicios, que sea servicios médicos, servicios de seguros, servicios bancarios, donde los bancos americanos y las grandes compañías de seguros pues son líderes a nivel mundial. Pero también me extraña que los otros países no le rebatan diciendo que no es cierto lo que él dice solamente en balanza comercial, sino nadie ha utilizado que existe en la balanza de pagos el otro brazo, que es el de servicios. Y tenemos que enfatizar eso para equilibrar pues todas esas falacias que está señalando el presidente Trump. María Cristina. Es que además de la balanza comercial y la de servicios, está la de capitales. Y hay un flujo muy importante de capitales hacia Estados Unidos por la rentabilidad, por el tamaño del mercado, etcétera. Entonces sí parece falaz que Estados Unidos argumente que la razón de estos aranceles es una represalia porque tiene déficit comercial con la mayor parte de los países del mundo. Creo que habría que ser más finos en el análisis porque el país que más problemas le causa por déficit comercial a Estados Unidos es China, y a China la viene sancionando desde su primera presidencia, ¿no? Y ahora ha recrudecido los aranceles contra China, y ahora China le está respondiendo con la misma moneda. Eso es peligroso, Claudia, porque mira, yo creo que sí estamos exagerando la nota. Te voy a decir en qué sentido. Estados Unidos ha perdido presencia en el comercio internacional. Actualmente representa el 15% del comercio mundial. Esto quiere decir que el resto de la comunidad internacional es responsable del 85%. Entonces, ¿por qué tanta alaraca con los aranceles de Trump? Bueno, porque nos da mucho miedo que otros países opten por una estrategia punitiva comercial como la que está aplicando Donald Trump con sus socios. Lo importante aquí será, Claudia, que la comunidad internacional respalde a la Organización Mundial de Comercio, le siga apostando a las reglas multilaterales para desarrollar las transacciones comerciales y no caigan en la trampa trumpiana. La trampa trumpiana es: te castigo, me castigas y te castigo más y me castigas más, y eso nos va a llevar a una recesión. No debemos de caer en la trampa trumpiana. Tenía China ya 10% inicialmente que hizo en este acuerdo, en esta orden ejecutiva, sí, que incluye inicialmente a México, Canadá a principios de febrero. Después se le sumó un 10% y ahora con estos aranceles recíprocos llega a un 20%. Y ahora también está el 34% que está anunciando China, precisamente, que sabemos que ha sido una nación que se ha construido pues con las décadas anteriores, con periodos importantísimos de crecimiento en donde ha llegado pues a hacer prácticamente lo que es ahora el gran gigante asiático, la gran manufactura, la empresa, el país manufacturero del mundo, la gran manufacturera de todo el mundo. Vamos a ver, tenemos también preparada una pieza acerca precisamente de China y de todos los andamios que ha necesitado como país China para poder convertirse en la potencia asiática, precisamente, que es a lo que tanto le teme Estados Unidos y que también se está debatiendo, por supuesto, la hegemonía internacional. La Revolución China triunfó en 1949, cuando el Partido Comunista, liderado por Mao Zedong, derrotó al Partido Nacionalista, el Kuomintang, que en 1912 había cortado tajantemente con una historia milenaria de dinastías. Ese partido nacionalista se exilió en la isla de Taiwán, de la que aún tiene control y donde se configura actualmente la principal disputa territorial de la República Popular de China. Hacia la década de los años 50, Mao Zedong anunció un programa económico de modernización conocido como el Gran Salto Adelante, con el objetivo de modernizar un país milenariamente campesino. En 1966 y durante 10 años, se desarrolló en China la llamada Revolución Cultural. Mao Zedong, con un poder político muy consolidado al frente del Partido Comunista chino, acusó la infiltración de elementos burgueses al frente del Partido Comunista, el ejército y la sociedad en general, y llamó a las juventudes a rebelarse en contra de ellos. Millones fueron perseguidos, encarcelados. Mediante la Revolución Cultural, Mao Zedong sacudió al Partido Comunista chino y hay quienes aseguran que permitió así la continuidad de un proceso radical de transformación en la sociedad china,
la cual se alejó de todo tipo de tradicionalismos y costumbres ajenas a la cultura proletaria. El 9 de septiembre de 1976 murió Mao Zedong, y los dirigentes políticos que dieron impulso a la revolución cultural china, conocidos como la Banda de los Cuatro, fueron declarados culpables por los abusos cometidos. Entre ellos se encontraba Yang Qing, la última esposa de Mao Zedong. A la par, algunos de los líderes del Partido Comunista Chino que fueron perseguidos durante la Revolución Cultural retomaron sus posiciones de poder, entre ellos Deng Xiaoping. Deng fue un cuadro político sumamente preparado que ascendió en el proceso revolucionario chino y a la muerte de Mao Zedong se convirtió en el hombre fuerte del partido. Deng Xiaoping asumió el poder en 1978 y fue el líder supremo de la República Popular de China hasta 1989. Fue también responsable del socialismo con características chinas. Apostó por la adopción de elementos de la economía de mercado y el uso de la inversión extranjera como mecanismos para el crecimiento y el desarrollo económico. China abrió completamente sus puertas para recibir inversión privada extranjera, ofreciendo a cambio mano de obra barata y una férrea disciplina laboral. El socialismo con características chinas procura la creación de riqueza, asociada con la equidad social, la justicia y la prosperidad común, así como la defensa de la posición predominante del pueblo chino a través del Partido Comunista, que concentra todo el poder político del país. Rodrigo de la Vega, Canal 14. Pues ahí está el debate, por supuesto, este tema de las cuestiones arancelarias, embajador, con China, por supuesto que también pues se ven pues como dos ejes que paralelamente pues también se saben poseedores de poder dentro del mundo. Evidentemente China es la contraparte de Estados Unidos hoy en día. Hoy China es la segunda economía mundial con más de 20,000 trillones de dólares y Estados Unidos con 25,000, perdón. Pero en los años 2040, 2050, China se convertirá en la primera economía mundial, quiere Estados Unidos o no, por esa es la tendencia. El Fondo Monetario, el Banco Mundial y la casa de PricewaterhouseCoopers, que es la de prospectiva internacional muy seria, señalan esta tendencia. ¿Y por qué esto? Porque China en 50 años no ha tenido guerras y sobre todo fincó su desarrollo en 3 pilares, Claudia. Educación de alta calidad, libre comercio, se aperturó al mundo, e innovación tecnológica. No hay milagros, este es el trabajo conjunto que desde Deng Xiaoping y los planes quinquenales se han desarrollado en China. A tal grado, esto ha dado como resultado que China produce el 30% de las manufacturas del mundo. Y esto ha llevado a la confrontación de Estados Unidos, porque vivimos hoy precisamente una guerra no solamente ya comercial, sino una guerra digital. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo digital de inteligencia artificial y China se ha vuelto competitiva también con Estados Unidos en ese sector. Le quisieron cerrar las puertas, hoy está produciendo chips para la producción de inteligencia artificial. De modo que los aranceles no van a menguar a China. Se está otra vez esparciendo. Si salen las empresas americanas, europeas, la estrategia es de producir más en China y competir a nivel internacional con alta tecnología. Ya quien crea que China es un país comunista, pues está equivocado. Es un país capitalista 100%, donde lo que queda de comunismo es el retrato de Mao en la plaza de Tiananmen, porque es un capitalismo de Estado, pero bien planeado. No es como en otros países que llega un presidente, borra todo lo anterior, el fenómeno de Akenatón. Antes de mí no existe. En cambio allá, con los planes quinquenales, han desarrollado esa estrategia. Y ese es el éxito de China. Por tanto, China está actuando en un tit for tat. Y más temprano que tarde, Estados Unidos va a tener que reflexionar porque también ellos van a ser perjudicados, como decía la doctora Cristina Rosas, con una recesión. Y ya se está viendo el descontento con esas 1,400 manifestaciones el día de ayer en Estados Unidos y en el mundo. Porque con esas acciones de Elon Musk, que nomás llegó al poder para tomar toda la información y favorecerse. Pero van a ver
que en unos meses va a desaparecer, porque ya tiene toda la información interna y va a seguir siendo el millonario con todos los contratos que Trump le está dando, porque se está viviendo una oligarquía en Estados Unidos, el gobierno de los ricos. Sí, y antes de llegar a ese tema también quisiera hablar, por supuesto, de lo que está pasando en Asia, algo que no se hubiera pensado si no hubiera llegado Donald Trump. Estamos hablando de que Corea del Sur, Japón y China están haciendo prácticamente una alianza tripartita para pues reforzar estos mercados de cara a esto que está realizando. ¿Cómo podemos entender esta cuestión que pues para bien o para mal está haciendo Donald Trump? Porque de otra manera no lo hubiéramos visto cristalizado. Es el resultado del antiamericanismo que el propio Trump está propiciando. Entonces, una reacción del mundo naturalmente consiste en buscar alianzas para enfrentar la amenaza de Trump. Ahora, lo que es muy interesante en Asia es que Asia es un continente con varias potencias que se disputan el liderazgo entre sí. Está Japón, está India, está Rusia, está China. Y podríamos sumar a Corea del Sur. Corea del Sur tiene un potencial bastante visible. Pero no se hablaban mucho. Y ahora resulta que, por ejemplo, Rusia y China son grandes camaradas, son el eje de los BRICS, que están avanzando mucho en la desdolarización del mundo. Por otro lado, tenemos esta propuesta de colaboración entre China, Corea del Sur y Japón, donde estamos viendo una colaboración que es inédita. De hecho, China y Corea, las dos Coreas, recuerdan muy mal lo que hizo Japón en la Segunda Guerra Mundial y de manera más reciente el tema de los libros de texto, donde Japón justifica el militarismo japonés y las agresiones que perpetró contra China y Corea, y eso provocaba mucha enemistad entre los tres. Pero ahora resulta que ante la amenaza de Donald Trump se unen y están planteando estrategias concertadas para hacer frente a la guerra arancelaria de Trump. Fíjense que recuerdo mucho que cuando fue lo del efecto tequila acá en México y la crisis en Asia y lo de la crisis en Argentina, se tambaleó mucho Bretton Woods, ¿no? Y en Asia se habló mucho de crear un fondo monetario asiático diferente de las instituciones de Bretton Woods, porque Bretton Woods estaba quedando a deber y no estaba coadyuvando a un orden monetario internacional, pero no cuajó. Ahora parecería ser que es de tal magnitud la amenaza de Donald Trump que muy posiblemente sí vamos a ver acciones más concretas de China, Japón y Corea del Sur. En ese sentido, precisamente, Japón ya ha amenazado de que va a vender el 30% de sus bonos de tesoro que están en manos de Japón. China tiene otros 30%. Si ambas potencias se los venden, Estados Unidos se queda sin oro. Entonces esto generaría un problema mundial y afectaría a toda la economía. También en ese sentido, China, previendo con esa estrategia, los chinos son muy estratégicos, desde hace unos años creó la Ruta de la Seda, claro, apoyando con más de 50 proyectos a nivel mundial de puertos, aeropuertos, infraestructuras. Y creó también el equivalente del Banco Mundial para hacer un lado la influencia de Estados Unidos, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, creando el Banco Internacional de Infraestructuras, donde presionó para que no entrara Inglaterra, Italia, Francia, y no le hicieron caso. Ahora son miembros y que precisamente la anterior presidente de Brasil preside esa institución. Es decir, hay una estrategia y otra. Llegaron los BRICS a un acuerdo de ahora pagar sus lazos comerciales con sus propias monedas. Claro. Esto debilita al dólar porque como han emitido tanto billete que no se sustenta en oro, por eso también hay unos países que ahorita están diciendo, quiero ver que mi oro está bien guardado. ¿Se acuerdan de Strauss-Kahn? Que pidió ver, era el director del Fondo Monetario Internacional, pidió ver el oro a ver si existía. Sí. Evidentemente no existía tal cantidad y le hicieron todo un juego político para que no fuera candidato de Francia junto con Sarkozy. Es decir, estamos viendo todo este mundo convulso, pero que todavía el presidente Trump no se da cuenta de lo que ha provocado.
Y parecería una cuestión en donde, pues, estas cuestiones tecnológicas también que hablaban hace unos momentos, y no hay como una guía que pudiera decir precisamente hacia dónde se quisiera dirigir Donald Trump, porque incluso también sus propios aliados tecnológicos, que fueron gracias a las redes sociales, que llegó a la presidencia, hablamos de Elon Musk, también de Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, que incluso, si ahorita nos pueden hacer favor de ponernos una tabla en donde estamos viendo que incluso ya llegaron pues a porcentajes pues de pérdidas multimillonarias. Ahí tenemos, o sea, en este viernes negro de las bolsas tremendas que cayeron este viernes pasado en los momentos en los que tenían aperturas. O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando con esto que está mencionando el embajador Eduardo Roldán? Este tema de una nueva forma de hacer gobierno bajo estas cuestiones también, en donde hay pérdidas para los multimillonarios, una desconfianza en cuanto a los mercados internacionales con este tema de las bolsas. China, por un lado, que se está afianzando junto con los BRICS, los mercados asiáticos, por su parte, pérdidas mundiales, como lo estamos viendo en este momento, con pérdidas históricas que no se habían visto en cuestiones de años, no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel internacional. ¿Hacia dónde nos dirigimos, María Cristina, con un Donald Trump que parecería no escuchar ninguna de estas voces, ni incluso también dentro de Estados Unidos, con estas 1,400 manifestaciones que se están registrando solamente este sábado, y también con una caída de popularidad que, si en unos momentitos también nos pasan estas gráficas, está teniendo Donald Trump pues una caída, pues no en caída libre todavía, pero bastante fuerte en comparación de cómo inició hace unos meses. Ahí tenemos justamente este tema de la popularidad, se puede ver en la parte morada del final, en donde pues todo el apoyo que tenía por donde llegó, que incluso de sectores de afrodescendientes, del voto latino, que históricamente había sido de los demócratas. ¿Cómo estamos comprendiendo todo este mundo que está reaccionando con las medidas de Donald Trump, que parecería tener oídos sordos y decir sí va a haber recesión, pero no se preocupen porque vamos a llegar a la era dorada de Estados Unidos pronto? A ver, bueno, yo creo que todo esto que hace Donald Trump todavía no llega a sus 100 días, eso va a ser el próximo 20 de abril, ya falta muy poquito y podremos hacer una evaluación de los primeros 100 días de Trump, que muchos decimos son como 100 años. La realidad es que él hizo muchas promesas de campaña y en estos 100 días ha tomado medidas para mostrarle al electorado, a quienes votaron por él, que él cumple su palabra. El costo político, por supuesto, es mayúsculo. Y hay algo que a mí me gustaría señalar también ahora que escuchaba al embajador Roldán. Hay ganadores en esta crisis, ¿sí? Y uno de los grandes ganadores me parece que China, junto con Rusia, y no solo por el tema Ucrania. Resulta que China y Rusia son dos países que han vivido con sanciones por décadas. Se han vuelto resilientes. Ellos conocen a las sanciones. De hecho, por ahí Medvedev, que fue presidente de Rusia en algún momento, declaró que Rusia pues está preocupada por las sanciones poco, porque solo comercia el 3% de sus bienes con Occidente y que esto es producto de las sanciones. ¿Qué nos está diciendo? Hemos vivido con sanciones mucho tiempo y aquí estamos. De hecho, está muy fortalecida la economía rusa porque encontró formas de compensar el comercio que hacía con Occidente. Ahora lo hace con China y lo hace con India y con los BRICS. Entonces, tenemos el caso ruso y el caso chino. China ha sido sancionada desde hace mucho tiempo. Y luego Trump en su primera administración lo hizo. Biden no cambió, Biden siguió sancionando a China y ahora Trump está recrudeciendo en su segundo mandato las sanciones contra China, pero China ha vivido con eso. Entonces, estos países que son resilientes a las sanciones me parece que pueden ser los grandes ganadores en esta coyuntura. Y el propio Estados Unidos va a perder, y va a perder en grande. Y efectivamente, en unos meses más, quizá ahora no se ve, es poco tiempo el que ha transcurrido, pero en unos meses más se va a ver el efecto rebote en la eficiencia productiva, en el empleo, en el costo de vida para el estadounidense promedio, porque obviamente cuando impones tantos castigos a los productos externos, esto propicia inflación, esto propicia un encarecimiento del costo de vida de los estadounidenses. Y quiero ver ahí cómo hace Trump para mantener contento al electorado, a los que votaron con él. Un punto muy sensible en Estados Unidos, y lo sabemos todos, es el bolsillo del ciudadano de calle. Si ese es tocado, si ese es perjudicado, a Trump le espera una hecatombe.
política. Efectivamente, concuerdo plenamente. Y ya se está viendo en algunos estados que acaban de tener, estados republicanos, acaban de tener elecciones y que eran republicanos y están volviéndose demócratas. El año próximo, que va a haber elecciones de medio término, yo creo que se va a dar un cambio en la composición de la Cámara de Diputados, o sea, de la House of Representatives, y en el Senado, donde hoy Trump tiene mayoría y por eso está muy engallado. Yo creo que es lo que le duele más. Y habría que recordar que en 2018 también impuso al acero, al aluminio, y se echó para atrás porque estaba también trayendo muchos problemas políticos y económicos a la economía norteamericana. Hay que entender en su libro Del éxito que dice, yo negocio desde la fuerza. Está en una estrategia ahorita porque como tiene el control de ambas cámaras, tiene el control de la Suprema Corte, está engallado, esa es la palabra muy mexicana, pero poco a poco vamos a ver que se va a retrotraer porque lo que le importa es su posición política, además del dinero, porque estando en el poder está haciendo contratos con mismo Elon Musk y su yerno. Tema de conflicto de poder, es el negocio, es muy lo que hablábamos. Pero también en Medio Oriente, embajador, y en Rusia, sus negocios inmobiliarios. A él le interesa hacer negocios. Sí, recordemos que finalmente es un desde empresario el poder devenido hacer político. negocios. Y otra cuestión, que mi profesor Zbigniew Brzezinski en su libro El Gran Tablero Internacional decía, hay que traer a Rusia a Europa y no dejar que Rusia se acerque a China. Claro. Están haciendo todo lo contrario y se están volviendo más fuertes estas dos grandes potencias que van a debilitar, como bien dijo la doctora, la hegemonía norteamericana, que se ha estado debilitando por todas estas situaciones. Y aún así todavía dice que podría competir por una tercera presidencia y más con comentarios así en estos momentos. Pero la edad, queridos, nada contra los octogenarios. Sí, la gerontocracia. Pero ¿y dónde están los relevos políticos? ¿Dónde están las nuevas generaciones? Y eso lo hemos visto ya desde hace rato en Estados Unidos, ¿eh? De acuerdo. Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, María Cristina, embajadora Eduardo Roldán, por haber estado con nosotros en esta ventana al mundo.